Hola. Soy yo de nuevo con una película de la cual chillas sí o sí. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Una película que nos deja una gran enseñanza, que pese a todos los malos pronósticos, siempre debemos de avanzar y seguir luchando por nuestros sueños o metas. Así es, amigas y amigos, estoy hablando de En busca de la felicidad. Antes de empezar con este bellísimo video, te invito a suscribirte a mi canal, darle like, comentar aquí abajito qué te pareció este video, al igual de invitarte a ver mis demás videos. El último video quedó en un completo flop porque YouTube me lo eliminó por copyright. Entonces desde ese momento mi video te murió, o sea, se murió. Así que si estás aburrido, no tienes nada que ver, te invito a ver El stand de los besos. Estoy criticando esta película que yo sé que ya fue hace 1000 años, pero nunca es tarde para criticarla. Así que si estás aburrido, ve a verla después de este video. Sin más que decir, empecemos con este bellísimo video. Chris, como cada mañana, lleva a su hijo Christopher a la guardería. Como Chris no conoció a su padre hasta los 28 años, él mismo prometió que no cometería el mismo error de su padre. Christopher va a la parada de autobús y esta parte se llama el autobús. Un hombre en el lugar le dice a Chris que el aparato que lleva es una máquina del tiempo. Chris vendía esos aparatos, pero no tenía a veces la suerte de venderlos. Un día Chris le dice a su esposa Linda que no podrá recoger a su hijo. Su esposa se molestó ya que trabaja 2 turnos y esto le quitaría tiempo. Aparte de que estaba súper estresada porque tenían que pagar impuestos, es decir que estaban endeudadísimos. Llegan a ese punto en el que pierden hasta su propio auto. Al llegar a casa, Chris notó un cubo de Rubik, una época en donde ese juguete estaba en su pleno apogeo, ya que nadie sabía si tenía realmente una solución, además de que el proceso necesitaba paciencia y lógica, cosa que notoriamente durante toda la película vamos a notar que Chris sí tiene. Volviendo a la película, Chris le preguntó a su esposa que qué era eso. Linda le explicó impaciente de que tenía que acomodar los colores. Sin saber que era tan difícil, Chris le dijo que podía armarlo. Esta es una de las cosas que más admiro de este personaje, porque es de ese tipo de personas que si no saben algo lo descubren, y a veces muchos de nosotros, incluyéndome, nos cerramos el mundo entero, sin darnos cuenta de la gran capacidad que podemos poseer. Volviendo de nuevo con la película, Linda se fue de nuevo a su trabajo, mientras que Chris se quedó resolviendo el cubo. Al día siguiente, Chris salió a vender los aparatos, hasta que su vista la desvió un Ferrari. Vio al dueño y le preguntó qué es lo que hacía. Chris pensó que para eso necesitaba una universidad o algo por el estilo, un estudio de grado más alto, pero el hombre se sinceró y le dijo que no, que solo tenía que ser bueno con los números y con las personas. Chris observó a las personas de ese lugar, todos se veían felices y él quería ser feliz como ellos, y por supuesto que se visualizó, en su mente sabía de la gran capacidad que él tenía, ya que obviamente que si tú mismo no te crees lo que estás haciendo o la capacidad que tú tienes, nadie va a creer en ti. En la noche le platica a su esposa que quiere ser corredor de bolsa, pero su esposa, que ya está fastidiada de las deudas, del trabajo, de estar lidiando con un gran peso, pues en chinga le apaga su brillo y le advirtió muy claramente que no perdiera su tiempo. Pero como toda persona que no se rinde, decidió ir a la empresa en donde estaban contratando para corredor de bolsa, los cuales estaban aceptando a personas para el programa de aprendizaje. Ya estando en el edificio, le pidió a un hippie que le cuidara su aparato, lo cual le sale completamente contraproducente. Esa parte de su vida se llamaba ser un tonto. No lo digo yo, lo dice él. Antes de entrar directamente a las oficinas, el empleado le dijo que solo podía darle una solicitud. Todo lo demás se hacía en la oficina principal. Al asomarse a las ventanas del edificio, Chris notó que la mujer que le había confiado la máquina huía con ella. De inmediato fue tras la mujer, pero desgraciadamente no la alcanzó. Y esta es una de las cosas de la película que más te frustra. En toda la película le pasan tantas cosas al pobre de Chris. Como si nada de eso fuera suficiente, el programa solo aceptaba a 20 personas. Y de esas 20 personas, solo una tenía que quedarse con el puesto. Al día siguiente, Chris conoció al supervisor de recursos humanos de la compañía. El hombre solo tomó la solicitud ya que tenía otras cosas por hacer, pero lo hacía de manera muy desinteresado de lo que le estaba hablando Chris. Lo que para muchos es una simple hoja, para otros es una parte demasiado fundamental en sus vidas. Al salir de la empresa, Chris de nueva cuenta ve a los hippies con su máquina
Los ladrones ingresaron al autobús y Chris les siguió el paso. Esas máquinas prácticamente eran el sustento de su casa. Gastó todos sus ahorros para comprarlas e invertir, porque pensaba que era una idea innovadora. Y como a muchos nos ha pasado, a veces las cosas no salen como uno quiere. Afortunadamente alcanzó a los ladrones y les quitó el aparato. Al llegar a casa, Chris y Linda le festejan el cumpleaños a su hijo Christopher, pero podemos notar a una Linda mucho más cansada, ya que Chris de nueva cuenta no ha traído ningún sustento a su hogar. Tal vez no podemos llegar a comprender completamente a Linda. Podemos pensar que es poco empática o hasta grosera con Chris, pero simplemente está cansada y es comprensible que lo esté. Si estuviéramos bajo la perspectiva de Linda, por supuesto que lo comprenderíamos, porque imagínate trabajar doble turno, llegar a tu casa de noche y que tu marido te diga, ¿sabes qué, mi amor? No tengo dinero, no traje ningún sustento. Obviamente es una bomba de emociones y es algo que definitivamente iba a explotar. Al día siguiente, Chris se encuentra de nueva cuenta con el de recursos humanos y trata de hablar con él, pero el señor, algo esquivo, le dice que tiene que salir y que tiene que tomar un taxi rápido. Así que Chris tuvo que inventar que iba a ir al mismo lugar que él. Y el hombre, como pues ya que... Chris le empezó a hablar sobre lo que ha hecho en su vida profesional, pero el hombre, como es rico, millonario, guapo y bueno para los chingadazos, no le presta atención a lo que está diciendo Chris, ya que está demasiado entretenido intentando descifrar cómo armar el cubo de Rubik. Pero Chris, como todo un luchador, le dice que él puede armarlo. El hombre le responde que eso es imposible, ya que traía el tiempo en su contra, pero aún así Chris logró armarlo antes de que el señor se bajara del taxi, demostrándole al hombre la gran capacidad que tiene, haciendo que se quede sorprendido y asegurándole que le llamará después. Pero había un nuevo problema, y es que Chris no traía dinero para pagarle al taxi, así que aplica la de ¡corre, perra, corre! Ya fuera de broma, esta escena me parece demasiado triste porque Chris no quería hacerlo, sabía que estaba haciendo un mal porque también estaba afectando a la persona que necesitaba el dinero y no había otra manera de compensarlo más que pidiendo 1000 disculpas mientras corría. Y por desgracia, de lo apresurado que iba, subió al tren, pero su mano se quedó atorada en la puerta y entonces al quererlo jalar, su máquina del tiempo se quedó en las vías del tren, perdiendo de nueva cuenta el ingreso familiar. Después de eso le llama a Linda, pero ella le responde mucho más cansada y le dice que ya no puede más, que se llevará a su hijo a otra ciudad. En ese momento, Chris pensó que Thomas Jefferson había escrito en la Declaración de Independencia que todos tenían derecho a buscar la felicidad, y la felicidad era algo que buscaban pero que nunca encontraban. Al llegar a su casa, efectivamente vio que Elisa se llevó al niño a otro lugar. Linda se quedó sin fe y sin energía, mientras que Chris se alimentaba de la esperanza de lo que podía ser. Linda estaba aplastada por el peso de lo que era, y eso desgraciadamente consumió su matrimonio. En ese momento, el supervisor vuelve a llamar y le pregunta a Chris que si tiene un lugar en donde anotar el número telefónico de su asistente. Chris no tenía en dónde anotar, así que memorizó los números y los escribió hasta que encontró un lugar en donde ponerlos. Al día siguiente, Chris y Linda tienen una acalorada discusión donde él le recalca que si se quiere ir, que se vaya, pero se va a ir sin el niño. Chris recoge al niño de la guardería y después se van al apartamento, donde el casero le exige la renta, pero llegaron a un acuerdo en el que pidió pintar el apartamento, pero si no lo pintaba, tenía que ir al motel donde pagaba la mitad del alquiler. Ese mismo día comenzó a pintar, pero para su desgracia la policía llegó por él ya que no había pagado las multas que debía. Chris les dio un cheque, pero hasta que este cheque no se ha validado no podía salir hasta el día siguiente, curiosamente una hora antes de la entrevista. Al día siguiente, tal y como iba vestido todo lleno de pintura, fue a la entrevista. Al verlo, los reclutadores se sorprendieron. Chris les dijo con seguridad de que iba a tratar de inventar una historia fantástica sobre por qué estaba vestido así, pero la realidad era que lo habían arrestado por no pagar sus multas de estacionamiento, y les explicó que antes de eso estaba pintando su apartamento. Al culminar la entrevista, Chris se quedó indeciso de aceptar la propuesta, ya que serían 6 meses de reclutamiento, es decir, 6 meses sin sueldo, por lo que tenía que vender 6 máquinas para sobrevivir durante esos meses. Después de pensar un largo momento, decide aceptar la propuesta. Esa noche, Linda se lleva al niño y aprovecha para decirle a Chris que se irá a Nueva York. Chris solo le responde que no se lleve al niño,
porque nadie podrá cuidarlo. Pero honestamente esto también me parece algo egoísta, ya que él tampoco tiene la capacidad de cuidarlo. Esta escena me parte el corazón. Por último, él le pide a ella que le diga si aún lo ama, pero Linda, entre lágrimas, no le responde nada y se va. Y tal vez podemos pensar que no lo ama, pero lo que pasa realmente es que ella está completamente rota del cansancio. Lo ama a lo mejor, pero no quiere seguirse destruyendo. En una de las escenas, Christopher le dice a su papá que él desea ser basquetbolista y que lo logrará. Pero Chris le contesta que quizás no lo lograría, ya que él no era bueno jugando. Así que si el niño heredaba su habilidad, probablemente sería bueno en otras cosas, pero no en el baloncesto. El niño se lo tomó a mal. Chris, al ver la reacción de su hijo, rectificó y le dijo: Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Y por fin llegó ese dichoso lunes. Tenía que aprender a ser corredor de bolsa desde abajo y captar los clientes para la empresa. Al final presentarían un examen y aún así pasar el examen no era garantía de que se iban a quedar con el puesto. Al salir del entrenamiento, Chris se encuentra de nueva cuenta con su máquina, la cual inesperadamente la trae el viejecillo que lo vimos en las primeras escenas. Chris corrió hacia él, pero sin fijarse lo atropellaron en medio de la calle, así que derrotado se regresa a su trabajo en un zapato y adolorido. Con el paso de los días el entrenamiento se volvía cada vez más difícil. Trataban de subestimarlo, le pedían que le trajeran donas, café, que le acomodaran el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él jamás se quejaba. Parecía que todo lo tenía en su contra, ya que los demás tenían 8 horas para el trabajo, mientras tanto él solo tenía 6. Tras 2 meses de entrenamiento se dio cuenta que no avanzaba con la lista de los clientes, así que empezó a saltarse nombres de la lista para llegar directamente a las personas que tenían el dinero necesario para invertir, cosa que sí le funciona excelentemente, pero de igual forma seguían las trabas, provocando que perdiera clientes. Así que Chris decide ir personalmente a la casa del cliente para disculparse. El señor le dijo que no debía tomarse la molestia. Aquí nuestro protagonista se acomoda y le dice, mintiéndole, que iban a ir también al partido al cual ellos iban a ir. Así que el señor se ofreció llevarlos. Al cliente ya no le interesaba la oferta que Chris le estaba ofreciendo. Parecía que esa vuelta había sido un rotundo fracaso, pero en el partido conoce a diferentes clientes que sí estaban interesados en su oferta. Con el pasar del tiempo, Chris vende todas las máquinas, parece que todo va excelentemente bien, parece que todo se está acomodando de nuevo, pero otra vez llega de nuevo el golpe de realidad. El gobierno había cobrado directamente todos los impuestos que debía, así que se quedó de nuevo en cero. Todo parecía que se iba derrumbando de nuevo, pero como una luz celestial ve al viejecillo de aquella vez y por fin le quita la máquina del tiempo. Llevó la máquina a ofrecérsela a un cliente, pero desgraciadamente esta máquina ya no servía, así que ahora tocaba arreglarla. Decepcionados llegan de nuevo a la habitación del motel en el que se estaban hospedando, para darse cuenta de que el casero los había echado del apartamento. Terminaron quedándose en el metro. El niño le pregunta a su padre que si en verdad funciona la máquina del tiempo. Chris le responde que sí y empezó a imaginar. Le dijo que tenían que esconderse en el baño para que los dinosaurios no los encontraran. Dentro del baño el niño se queda profundamente dormido, mientras que una persona por el otro lado de la puerta toca insistentemente y trata de abrirla. Chris sostiene la puerta entre lágrimas. Ahora necesitaban un lugar en donde refugiarse. Encontraron uno, donde prácticamente tenían que correr para no quedarse fuera de la lista. Después de unos desafortunados momentos, Christopher y Chris logran entrar a dicho refugio. Parece mala suerte lo que le pasa a Chris, pero desgraciadamente solo son circunstancias de la vida y ya dependerá de nosotros cómo nos lo tomemos. Por eso supongo que le damos un término como mala suerte para definir algo que simplemente pasa. Esa misma noche en el refugio, Chris logra reparar la máquina. Llega el día decisivo, es decir, el examen. El primero en salir fue uno de los participantes. Al encontrarse con Chris le mencionó que la parte del ensayo se le había complicado. El hombre no había visto ningún ensayo. El día siguiente alcanzaron nuevamente un refugio. Christopher le preguntó si su madre se había marchado por su culpa y él le respondió que no. Ella se fue porque quiso. Tú no tienes la culpa. Esto es un poco verdad y un poco mentira, ya que ella no se fue porque quiso realmente, sino porque la necesidad la estaba llamando de que se fuera. Esa misma noche por fin terminó de arreglar el escáner y después logró vender la máquina. Parecía que todo se estaba volviendo a acomodar.
Los días siguientes, Chris siguió vendiendo los planes financieros. Uno de los hombres de la compañía le pregunta a Chris que si está nervioso, ya que quedaba solo un día para saber quién se quedaría con el puesto. Al final, el hombre de la compañía le dice que pasara lo que pasaba, debía saber que había hecho un trabajo extraordinario. Poco después lo llamaron a la oficina, le pidieron que se sentara. Es aquí que él escucha las palabras que todos deseábamos escuchar durante toda la película. Y es que ha sido contratado. Adivina cómo se llama esa parte de su vida. Es que la actuación de Will Smith es majestuosa. Es que no hay ninguna parte de la película en la cual no podamos identificarnos. Yo creo que el mensaje es claro, y es que no puedes ser feliz si dejas que las opiniones de los demás influyan en ti. Creer en uno mismo cuando nadie más lo hace es el primer paso para ser feliz. Podemos pensar que después de esta escena vamos a ver a un Chris con un auto exuberante, con joyas, con billetes, yo no sé. Al contrario, nos muestra a un hombre que finalmente recuperó su paz mental. Para la película, la felicidad no es la ausencia del sufrimiento, sino la victoria sobre él. Es mirar atrás y saber que cuando el mundo entero te invitaba a rendirte, tú elegiste seguir caminando. Y bueno, con esto yo me despido. Andaba positiva, quería platicarles sobre esta película porque me dejó un mensaje muy bonito. Ya la he visto como 5 veces, pero quería yo enseñárselas para que ustedes vayan a verla. Ya les di el resumen. Es un spoiler, yo sé, pero está buenísima. Vayan a verla. Te las recomiendo 100%. Bueno, así que yo me despido, sin más que decir, váyanse por la sombrita, cuídense mucho, denle like a este video, comenten aquí abajo ustedes qué opinan y pueden suscribirse si quieren. Así que me despido otra vez, como 3 veces digo me despido, pero bueno, ok, bye, 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 bye. Siempre sueno robótica, yo lo sé, pero bueno, adiós.